estamos listos para ir estudiando un poco todas estas cosas que tenemos aquí arriba y todo esto que hemos hecho hoy y por qué nosotros hemos declarado este día inicio del mes de las primicias. Fíjense que no es solo este día que usted puede traer las primicias, es todo este mes de enero que vamos a dedicarlo, amén, para que nosotros podamos dar lo primero del año a nuestro Señor Jesucristo. Así que no se preocupe si no lo trajo hoy, usted puede hacerlo durante todos los próximos domingos del mes de enero y si no es en enero, es en febrero. Pero dele siempre lo mejor al Señor. Amén. Muy bien, iniciamos buscando en Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Dice la palabra del Señor en Éxodo 23, 19, las primicias, lo primero, lo mejor, de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Durante todo el año, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuya historia la encontramos, ¿verdad?, en la santa palabra del Señor, nosotros vemos que Dios les dice a ellos que durante todas las épocas del año, de lo que cosecharan, de lo que ganaran, de los animales que sus ganados tuvieran, ellos debían dar el primero y el mejor para Dios. Si tú tenías una vaca o si ellos tenían una vaca, ¿verdad?, cada vez que la vaca pariera, debía darle al año, el primer becerro del año era para Dios. Pero imagínense que la vaca no paría a principios de año, sino que paría la primera vez a mitad de año. ¿Cuántos tienen una vaca que ha parido? Solamente una persona, conozco yo. Sí, viste, hay uno. ¿Hay otro más? Ayer vi un burro en una casa en Caracas. Qué cosa tan loca, pero qué bueno. Así que por eso es que podemos preguntar, ¿alguno tiene una vaca en su casa aquí en Caracas? Puede ser. Si vi un burro, a lo mejor hay una vaca por ahí y uno no sabe. Bueno, el asunto es que cuando la vaca, ¿verdad?, pariera el primer becerro, pues debía darlo al Señor y eso, escuche, eso garantizaba que todos los becerritos que tuviese esa vaca iban a ser fuertes, iban a ser buenos, iban a ser productivos durante toda su vida, porque ese es el principio que Dios quería enseñar con dar lo primero y lo mejor para Dios. Nosotros, ¿verdad?, entendemos que las fiestas del Antiguo Testamento eran una señal visible de lo que sería la obra del Mesías. Cada fiesta, cada rito, cada mandato que Dios les exigía o les imponía al pueblo de Israel no era simplemente porque, bueno, a Dios se le ocurrió. No, era la forma en que el Señor quería que ellos aprendieran y vieran cómo iba a darse en la tierra la obra del Mesías. Ahora fíjense que nosotros, ¿verdad?, como una tradición CSP, y diga conmigo tradición. Las tradiciones nos salvan, pero las tradiciones son buenas porque nos dan un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad. A los niños las tradiciones familiares les dan un sentido de seguridad. Entonces, de manera que es bueno establecer ciertas y determinadas tradiciones. Las tradiciones se pueden cambiar. A lo mejor el año que viene no lo hacemos con una mesa, lo hacemos con otra cosa o lo hacemos sin mesa. Pero es igual de importante. Ahora, nosotros hemos tenido durante varios años en el CCP una tradición. Esa es la mesa del año pasado. Esta mesa está full y todavía hay cosas que no han subido acá. Hermanos, Dios es bueno. Y esto simplemente es.
Con esto Dios nos está enseñando, confíen en mí porque yo voy a dar provisión. Confíen en mí porque yo a mis hijos les voy a dar provisión. En el nombre de Jesús. De manera que estábamos diciendo que lo celebramos como una tradición, ¿verdad? Montamos una mesa y hablamos de las primicias y aprovechamos para indicar o para iniciar el mes de las primicias. Pero lo importante es que nosotros no practicamos el rito del Antiguo Testamento. No practicamos el rito, pero sí celebramos su significado. A ver, diga conmigo, no practicamos el rito, pero sí celebramos su significado y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. En Israel habían 3 fiestas importantísimas, había muchas, pero sobre todo eran 3 fiestas las más importantes y las más grandes. Por ejemplo, la primera era la Pascua, la segunda a mitad de año era el Pentecostés y la última hacia finales de año era la fiesta de los tabernáculos. Cada una de esas fiestas tenía ciertas cosas y ciertos días especiales. La Pascua se celebraba el primer mes del año, que para los judíos es marzo-abril, para nosotros es enero. Entonces por ahí ya no estamos cumpliendo el rito, porque si empezaríamos a cumplir el rito como es, no lo deberíamos hacer en enero, sino en marzo-abril. Pero sí celebramos su significado. Amén. Leamos entonces Levítico 23:4. Lo puede leer allí en el video bingo, lo puede leer en su Biblia. Todo el capítulo de Levítico 23, ahí demarca, ¿verdad? Es una síntesis de todas estas fiestas de las que les hablé y días especiales. Pero vamos a iniciar con esto. Dice Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes. Diga conmigo solemnes. Importantísimas, importantísimas. Esta es una fiesta hoy para nosotros importantísima, solemne, porque en fe declaramos que lo que sucedió aquí va a suceder en tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Esto no es cualquier cosa, esto es algo santo, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Seguimos, verso 6. Y a los 15 días de este mes, es día 15 del mes, vale decir allí, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora saltamos, Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el manojo o la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esto se resume, lo que acabamos de leer, ya lo va a entender mejor, se resume de la siguiente manera. La segunda semana del primer mes para los judíos, y casualmente hoy es la segunda semana, ¿verdad?, del primer mes para los cristianos del Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz, aleluya. Bueno, fíjense, la segunda semana de ese primer mes, que era llamado mes de Nisan para ellos, para nosotros es marzo-abril. No, para nosotros es marzo-abril, para ellos es mes de Nisan, se llama. O sea, ese Nisan, lo que quiero decir es que Nisan corresponde a marzo-abril. Claro, para nosotros el primer mes es enero. Muy bien. ¿Sí sigo? ¿Todos conmigo acá? Ok. No se quedaron con el burro allá, ¿verdad? Con el burro, ni con la vaca. Ok. Entonces, lo que acabamos de leer es esto.
3 días especiales para la fiesta de la Pascua. Entonces, dice, las 2 tardes de la segunda semana o de los 14 días del mes, esa es la segunda semana, entonces vas a celebrar la Pascua, es decir, entre jueves en la tarde y viernes en la tarde se comía la cena de la Pascua. Pero esa Pascua no terminaba ahí, esa Pascua tenía, el día siguiente del viernes era sábado día de reposo y ese día era declarado día de la fiesta de los panes sin levadura. Indicaba ese día que durante 7 días no iban a comer pan con levadura, sino que iban a comer pan sin levadura. Entonces llevamos jueves, viernes, sábado. El día domingo, que es el primer día de la semana en la Biblia, el día domingo se llevaba a la iglesia o al templo el primer manojo de cebada, que ellos debían escoger lo mejor, lo primero que se cosechaba en el año, allá en esas tierras era la cebada. Ese domingo era el día de las primicias a Dios y tenían que llevar diga conmigo, lo mejor de esa cosecha. Aleluya. Entonces la Pascua tenía 3 días. El primer día que era la cena, ¿verdad? El segundo día que era los panes sin levaduras o la fiesta de los panes sin levaduras. Y el tercer día, día domingo, como hoy, era el día en que llevaban lo primero y lo mejor para Dios, día de las primicias. Pensemos un poco en la Pascua. La Pascua significa, podemos poner la otra lámina, Pascua es pasar por alto. Y la Pascua para los judíos era el recordatorio de que el Señor los había liberado de la esclavitud en Egipto. Aleluya. Y ellos debían comer, ese jueves en la noche, ellos debían comer ciertas cosas especiales. Debían matar un corderito y tenían que asarlo y comérselo. La sangre de ese corderito fue lo que ellos hicieron, no pusieron en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte pasara por alto esa casa y no se metiera en su casa. Fue la sangre del cordero, esa señal en el dintel de la puerta, y eso está representado con el vino que ellos tenían que tomar en esa cena. Luego debían comer pan sin levadura, indicando esto. La levadura en las Sagradas Escrituras indica la hipocresía, el pecado, la malicia. Entonces, pan sin levadura quiere decir que tenemos que estar, cuando nos acercamos a la cena del Señor, a la ofrenda del Señor, a ofrendar al Señor o a dar al Señor, o cuando participamos de lo que nosotros conocemos hoy como la cena del Señor, y todos los días de nuestra vida, mis hermanos, debemos vivir sin malicia, sin contienda, sin esa levadura de hipocresía en el nombre de Cristo Jesús. Y el otro elemento que ellos debían comer eran las hierbas amargas. Hierbas amargas, ¿por qué amargas? Porque ellos tenían que recordar lo amargo que había sido la vida en Egipto. Por eso es que ellos tenían que comer esas hierbas amargas. Qué bueno que hoy un elemento en la cena del Señor no son hierbas amargas, porque el Señor quiere que olvidemos el pasado, aleluya, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, gloria a Dios. Ahora, esta Pascua, ¿verdad? Esta cena de Pascua tenía que ser celebrada antes de el día domingo de las primicias. Entonces, lo primero era esta cena para recordar. Esta cena, esta Pascua, ¿para qué o qué significa para nosotros? Pues significa para nosotros que el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida, Él se inmoló, aleluya, y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y para liberarnos de la vida de esclavitud del pecado, aleluya. Gloria a Dios. Y dice, ¿verdad?, que también la cena debe contener el pan, que es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros hoy vamos a participar, antes de traer las primicias, vamos a participar de la cena del Señor.
Nuestros corazones tienen que estar puros. Nuestros corazones deben estar entendiendo lo que vamos a hacer. Quiero leerles, ¿verdad? Antes de participar de la cena, quiero leerles lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 27. Primera de Corintios 11, 27. Dice, nos estamos preparando para participar ahora de la cena del Señor. Amén. Esa cena, ese rito que en el pasado era la cena de Pascua, hoy se convierte para nosotros en la Santa Cena o la Cena del Señor, en donde tomamos vino simbolizando que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Y comemos pan como símbolo de que el cuerpo de Cristo fue molido y fue entregado por nosotros para que fuésemos salvos. Amén. Entonces Pablo dice, cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese cada uno. Diga conmigo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena del Señor pretende, ¿verdad?, hacernos recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero hay una advertencia porque es una fiesta solemne, es una fiesta santa, es un acto en el cual nosotros recordamos y agradecemos lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que cuando ahora nos estamos preparando para participar de la cena, dice Pablo a la iglesia, pruébese cada uno a sí mismo. Número uno, debes entender lo que vamos a hacer. Cuando tomamos el vino, es la sangre de Cristo y damos gracias. Sigue siendo vino, ¿ok? Eso no se convierte en sangre. Sigue siendo vino, pero simbólicamente celebramos el significado de lo que hizo la sangre de Cristo por nosotros. Cuando comemos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, que fue molido, que fue triturado, que fue lacerado por nosotros, hermanos, para que recibiéramos libertad. De manera que la cena del Señor debe ser algo que traiga contentamiento y bendición. Y si la tomamos de la manera correcta, eso es lo que va a traer a tu vida. Si la tomas libre de pecado, libre de angustias, libre de rencores, eso es lo que va a traer la cena del Señor a tu vida. Lo contrario, pues va a traer, como dice Pablo allí, ¿verdad? Va a traer maldición para sí, pero no es lo que queremos y no es lo que quiere el Señor. Por tanto, ahora, ¿verdad? Leemos Mateo 26, 26, que dice el Señor, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos. Ahí estaba celebrando el Señor la Pascua con sus discípulos, pero vino a darle el verdadero significado a la Pascua y les enseñó, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Hermanos, si hay alguno que usted sabe, ¿verdad?, que está en pecado delante de Dios, absténgase de tomar la cena. No la tome. Pero si usted sabe que usted está listo, Levítico 23:11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Primer día era el día de la cena de Pascua, jueves y viernes. Sábado, día de reposo, día del pan sin levadura.
indicando ese día que a partir de allí por 7 días no iban a comer pan con levadura, sino pan sin levadura. Y al tercer día, día domingo, era el día de traer delante del Señor el primer fruto, era el día de las primicias al Señor. Hablemos un poco de estas primicias y qué contenía esta ofrenda. Las primicias de la primera cosecha, lo primero que ellos cosechaban era cebada y lo mejor de la cebada debían llevarlo al templo día domingo. Bueno, primera cosa, el manojo de cebada, pero ellos también tenían que ofrecer un cordero en sacrificio. Luego tenían que ofrecer harina amasada con aceite. Harina amasada con aceite. Y finalmente debían llevar casi 1 litro de vino por cada persona delante del Señor. Porque constantemente el Señor quería que ellos recordaran que era por el sacrificio de un cordero que ellos podían acercarse delante de la presencia de Dios. Pero estos elementos también nos indican otra cosa. El cordero es símbolo de Cristo a través de cualquier sacrificio en la Biblia. Pero el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo de Dios. El aceite a través de toda la Biblia se usaba en el Antiguo Testamento para curar heridas. Hermanos, cuando tú aceptas a Cristo y aceptas el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo viene a sellarte para curar tus heridas. El Espíritu Santo está dispuesto a curar tus heridas, pero déjate curar en el nombre de Jesús. La harina indicaba que era el pan, ¿verdad? Con que se hacía la harina, pues indicaba que era Dios que iba a seguir sustentando. En Apocalipsis nosotros encontramos que en el juicio que Dios va a enviar a la tierra, Él dice, no destruyas ni el pan, ni el vino, ni el aceite, porque estos 3 elementos eran de suma importancia. ¿Por qué? Porque el aceite era símbolo de la unción, el pan era símbolo del sustento que viene de Dios para sus hijos y el vino era símbolo de la sangre de Cristo que liberó nuestros pecados, pero de la sangre de Cristo que te liberó de pecados y trajo gozo a tu vida. El vino es símbolo de gozo. Dice Salmo 104, verso 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Hermanos, es totalmente imposible que si de verdad has experimentado a Jesucristo, estés triste. Si estás triste porque no has experimentado a Jesucristo, el Señor está ahí dispuesto. Dile, Señor, quiero experimentarte, aleluya. ¿Cuántos han recibido ese gozo de la salvación que viene por Jesucristo? Aleluya. Dice, el aceite que hace brillar el rostro. No sé qué tienes, no sé qué te pasa. ¿Qué es lo que tú tienes que te hace diferente? ¿Se lo han dicho alguna vez? ¿Qué es lo que tú tienes que te atreves a traer comida y llenar una mesa en este tiempo de crisis? ¿Qué es lo que tú tienes? Y la cara contenta, porque yo veía, ¿verdad? De los pocos que vi que trajeron muchos, pero unos cuantos que vi estaban como contentos de traer para compartir, aleluya, contentos de dar, porque es el Espíritu Santo de Dios en tu vida que produce eso diferente que tú y yo tenemos, aleluya. Y el pan que sustenta la vida del hombre. De manera que esa ofrenda de las primicias, ellos daban lo mejor para Dios de la cebada, pero estos elementos, pan, vino y aceite, no podían faltar porque Dios les quería recordar, yo te doy el gozo, yo te doy el sustento y yo voy a proveer al Espíritu Santo de Dios que te va a consolar, que te va a sustentar y que te va a ayudar. De manera que tenemos 3 días, 3 eventos importantes. Antiguo Testamento, Pascua, panes sin levadura, ¿lo ven allí? Y primera cosecha, eran 3 días, viernes, sábado y domingo. Nuevo Testamento, la Pascua simboliza la muerte de Cristo. Los panes sin levadura simboliza a Cristo sin pecado y de la misma manera como lo hemos hecho sin pecado, nosotros debemos vivir
delante de Dios, quítese pues toda malicia y todo enojo y todo pecado de sus vidas. Pero, y esta es la parte tan importante, el primer día, cuando el sacerdote recibía el manojo de cebada, él tenía que elevarlo, mecerlo y elevarlo día domingo. ¿Por qué? Porque indicaba que el tercer día Jesucristo iba a resucitar. Y esa es la razón, hermanos, de que nosotros podamos vivir en libertad. Cuando ellos daban lo primero, Dios hizo provisión para dar lo mejor de Dios. Cristo vino al mundo y murió un día viernes. Un día domingo resucitó. Un día viernes dio lo mejor de Él, dio su vida. Pero el día domingo resucitó. Y eso indicaba, ¿verdad?, lo que Dios hizo para nosotros. Y ahora yo les pregunto, si Dios dio lo mejor para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no darle lo mejor a Él? Aleluya. Nuestra mesa CCP indica que usted está dispuesto este año y siempre a dar lo mejor para Dios. Nuestra mesa CCP indica que nosotros estamos unidos en un mismo sentir, con una misma visión, con una misma esperanza, porque aquí esta es tu casa, esta es la casa de bendición, esta es la casa del pan, en donde Dios va a darte provisión, aleluya, si tú lo crees en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Aquí donde Dios nos ha sembrado, aquí donde Dios nos ha traído, aquí donde nosotros anualmente montamos nuestra mesa, aquí es donde Dios va a bendecirte. Hermano, si tú te atreves a creer, si tú te atreves a levantar a tu familia con el compromiso con Cristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si Cristo te sembró aquí en este lugar, crece y comprométete en este lugar, siémbrate en este lugar en fe, porque aquí vas a recibir bendición en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? No era un solo día que ellos celebraban las primicias. A partir de ese día domingo, de esa primera ofrenda que ellos llevaban, ellos empezaban a contar 50 días más. Dios les indicó a ellos, y esa es la segunda fiesta más importante, Dios les indicó a ellos, a partir del día de las primicias, de esa fiesta, ustedes van a empezar a contar 50 días. Levítico dice 7 semanas. Y al día número 50, lo leo, Levítico 23, 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ellos tenían que contar 50 días desde el primer día de las primicias y llevar entonces lo mejor del trigo. Porque la segunda cosecha más importante era el trigo, que se daba alrededor de los meses junio, julio. Y era el día, ¿qué día dije? ¿Día qué? ¿Cómo se llama ese día? Pentecostés. El día 50 significa, eso es lo que significa Pentecostés, día 50. ¿Y sabe qué? Cuando ellos llevaban lo mejor de ese trigo en el día 50, se reunían en Jerusalén. Y era una fiesta poderosa, una fiesta tremenda en donde Dios manifestaba su gloria. Y fíjese que nosotros vemos que después que Cristo asciende al cielo y resucita, Él le dice a los discípulos, vayan y esperen la fiesta del Pentecostés. Esperen allá en el aposento alto, porque el Señor muere. Está 40 días con los discípulos resucitado, y cuando Él asciende al cielo les dice, vayan al aposento y esperen el día de Pentecostés. 10 días más tenían que esperar, y el día de la fiesta de Pentecostés Dios envió al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, aquel que nos lleva hacia adelante, aquel que nos da la vida,
aquel que es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Y Dios nos dio a Cristo, nos dio al Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a estar contentos y cómo no le vamos a dar lo mejor? De manera que ahí tenemos Pascua. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Día de las primicias, el día domingo de la Pascua, Jesús resucitó. Y el día de Pentecostés, 50 días después de las primicias, Jesucristo envía al Espíritu Santo de Dios. Es tremendo, es poderoso lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hoy, cuando nos preparamos para traer las primicias al Señor,